Este último fin de semana regresé de Nicaragua y tuvimos el congreso más grande que se ha celebrado en Latinoamérica de líderes. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me dieron de invitarme como orador los 3 días y fueron más de 15,000 líderes y pastores de todo Nicaragua, de Chile, Argentina, etcétera, etcétera, y el presidente de Nicaragua inauguró el congreso el sábado, el ingeniero Enrique Bolaños. Es un hombre como de 77, 78 años, humilde, transparente, no hablaba como político y dio un discurso a todos los líderes de la nación diciéndoles: si ustedes no leen la Biblia y no toman en serio a Dios, Nicaragua no puede resurgir de las cenizas. Les vamos ya a pasar el video, ya me lo van a mandar, se grabó todo y ahí estuvo escuchando el primer mensaje, la primera noche prediqué sobre el infierno. Así que, como dice Alán y Raúl, los pastores, ¿verdad? Los preparaste, pero sabroso a todos, hasta calientitos sentían el asiento esa noche. Y pues es una bendición ver, ¿verdad?, cómo hay países. Nosotros nos preguntábamos, ¿cuándo en México tendremos un evento así, donde el presidente, estaban todos el cuerpo diplomático de Nicaragua, imagínense el Congreso en el estadio, ¿no? Ahí estaban todos ahí sentados, el presidente de Nicaragua, el director de Seguridad Pública de la Nación, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Nicaragua, todo el gabinete del presidente escuchando la palabra de Dios. ¡Qué bendición!, ¿verdad? No cabe duda que es el tiempo de Nicaragua, pero se acerca el tiempo de México también. Amén. Muy bien, 2 Corintios capítulo 1. En esta noche continuamos con la segunda parte de la serie que iniciamos titulada Oraciones Bíblicas. Estamos estudiando y escogiendo algunas oraciones que se encuentran en la Biblia para que nos sirvan de un modelo o como un patrón para poder aumentar y desarrollar más profundamente nuestra vida de oración. Es triste que muchos cristianos, cuando llega el tiempo de orar, no saben qué expresar a Dios. Jesucito mío, mi dulce compañero, me ampare noche y día. Y ese fue su devocional, ese fue su tiempo con Dios. Y cuando nosotros venimos a la Biblia, nos damos cuenta que Dios nos anhela. Dios nos anhela a que nos acerquemos a Él más íntimamente. Dios anhela que tú puedas en la mañana estar de rodillas ahí junto a tu cama o sentado como más te acomode con tu cojín ahí como te lo quieras acomodar, como te quieras poner, ¿verdad? Pero que puedas estar ahí 20 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas en la presencia de Dios en oración, leyendo la palabra de Dios, exponiéndole tu corazón, sensibilizando tu espíritu a discernir su voz, pero Dios anhela nuestra comunión. Y tu vida de oración y mi vida de oración, conforme avanzamos en la vida cristiana, tiene que ir cada día creciendo más y más. Tú cada semana, cada mes debes de preguntarte si tu vida de oración ha aumentado. O te has quedado ya en 20 minutos, media hora diario desde el año pasado. Y eso habla inmediatamente que has quedado estancado. Y lo único que impide que sigamos avanzando para conocer a Dios es el pecado. El pecado se para enfrente de nosotros y aunque venga el estudio y aunque estudie, hasta que no remueva ese pecado de mi vida, no puedo seguir conociendo ni entendiendo la voluntad de Dios para mi vida, ni para mi familia, ni para mi matrimonio, ni para mi ministerio o para tu trabajo. El pecado inmediatamente se levanta como una barrera donde ya nos impide poder tocar a Dios. Y la vida cristiana es una vida, ahora sí que, donde el ser humano toca a Dios mediante la oración. Cuando comenzamos a orar, Dios extiende su mano y yo mi mano y los dos nos tocamos. Hago contacto con Dios. Y al hacer contacto con Dios, toda la energía de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la dirección, la esperanza, la fortaleza que mi vida necesita, viene a través de yo hacer contacto con Él. Y esto solamente es posible por la oración. En esta noche vamos a estudiar la oración en medio de las tribulaciones. ¿Cómo debemos orar cuando estamos enfrentando la adversidad? Cuando tú tienes un problema muy serio con un hijo, con una hija, con tu novio, con tu novia,
con tus padres, en la escuela, en tu trabajo. Esto se llama tribulaciones. La palabra tribulación es tilipsis en el griego, significa sentirse bajo presión. Es una fuerza invisible que sientes que cada vez que no me deja respirar. Hay personas que, ay hermano, y ves que la hermana se está desmayando, o los hombres, ¿verdad?, en lugar de esa actitud recurren a otra puerta falsa, que es un trago de tequila, o buscan el alcohol para suavizar su depresión, su estrés, su ansiedad, o drogas, marihuana, o cocaína, o otros huyen y buscan en el sexo una puerta de escape, y todas son caminos equivocados que conducen a la muerte. Dios quiere enseñarnos a sus hijos que cuando nos sintamos bajo un problema, bajo una adversidad, ya sea que perdiste el trabajo, una amenaza que tú sientas, recordemos lo que dice el versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios ¿de qué? Dios de toda consolación, que el cual nos consuela ¿en cuántas tribulaciones? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Vamos a ver en esta noche, en primer lugar, en el versículo 3 al versículo 4, que se inicia esta oración de Pablo bendiciendo a Dios. Y aquí se revela la palabra bendito como la palabra griega eulogetos. En el hebreo es baruch, bendecir. ¿Qué significa bendecir? Significa elogiar, hablar bien de alguien, algo o alguien que es digno de alabanza y desearle prosperidad espiritual a una persona. Cuando tú le dices a una persona, Dios te bendiga o el Señor te bendice, yo les he dicho a los cristianos, a ver, ven para acá, ¿qué me dijiste? Que Dios lo bendiga, hermano. ¿Qué me quieres decir con eso? Pues que Dios lo bendiga. Sí, pero ¿qué me estás diciendo? Pues que Dios lo bendiga. Y muchas veces descubrimos que comenzamos a acuñar frases o comenzamos a tener un lenguaje estereotipado en el cual ya, porque es una costumbre decirlo, Dios lo bendiga, sin embargo, ¿qué queremos decirle a esa persona cuando le estamos diciendo Dios lo bendiga? Y esto es importante porque debemos aprender a descubrir el significado detrás de todo lo que estamos diciendo para que nuestras palabras no salgan huecas. O tú dices así solamente, Dios lo bendiga, no dices nada. O sea, si tú no sabes lo que tú estás haciendo esa persona, es hueco lo que tú estás hablando. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos el poder de la lengua, el poder de las palabras y el significado que estamos tratando de decirle a alguien cuando le decimos Dios lo bendiga. Cuando yo te digo Dios te bendiga, estoy tratando de decirte, deseo para tu vida las más grandes bendiciones espirituales que Dios tiene para ti. ¿Cuáles son estas bendiciones? Estoy deseando para ti que tengas paz más que cualquier otra cosa. Paz, tranquilidad, estabilidad en tu vida emocional, salud, dirección, esperanza y toda esta gama de bendiciones están resumidas cuando decimos Dios te bendiga. Los judíos no dicen Dios te bendiga, bueno, dicen a veces Yevarech, Adonai, Ubraja, Bajé, Shalom, Shalem, que significa Dios te bendiga y te aumente tus bendiciones en el hebreo. Pero cuando dicen Baruch Hashem Adonai Eloheium, los judíos dicen deseo que tu vida tenga tranquilidad y paz con las bendiciones del Altísimo, porque ellos no mencionan el nombre de Dios, los judíos. Y le dicen Hashem,
si lo quieres apuntar. Hashem es el nombre hebreo para los judíos no cristianos hacia Dios. Hashem. Otra vez le dicen el Elión Baruch Ubraja. O sea, que el Altísimo te bendiga y te prospere. Esta palabra en el griego es eulogetos. Y significa, repito, elogiar, hablar bien de alguien, digno de alabanza, bendecir. Aquí el Padre, vamos a observarlo, es llamado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en primer lugar. El Padre de misericordias, porque la palabra Padre es muy importante. ¿Qué significa? ¿Sabe lo que significa la palabra Padre? Bueno, nosotros decimos, bueno, pues es el papá de esos chilpayats que están ahí. Otra definición es progenitor. Sin embargo, la palabra padre es y va más profundamente en el lenguaje que la que tenemos en el latino, en el castellano. Por ejemplo, en el griego es la palabra pater y significa originador, autor o la primera causa de algo. Autor, originador o la primera causa de algo. Esto es lo que significa la palabra padre. Cuando yo tomo un libro y dice autor Pancho Martínez de este libro, me está diciendo que el autor es el originador a través del cual este libro surgió, y el contenido y el conocimiento que voy a tener en este libro tiene su origen en la autoría de Pancho Martínez. De ahí viene la palabra autor. Cuando yo digo yo soy el papá de Panchito, de Pepito, significa que yo soy el autor o el originador de donde esa persona salió. Y esto es importante porque cuando hablamos de Dios como Padre, aquí se nos dice lo siguiente, que Él es el Padre de misericordias. En otras palabras, la misericordia no tiene su origen ni su autoría en ningún ser humano, más que en Dios. Dios es el autor, el originador de donde viene la misericordia. Si Dios no nos hubiera enviado su misericordia a nosotros, el ser humano no conoce lo que es la misericordia. Para nosotros, cuando hablamos de una persona misericordiosa, estamos hablando otra vez con un lenguaje medio superficial. Bueno, tenga misericordia de mí, patroncito, tenga misericordia de mí. O ten misericordia de mí, que me estoy muriendo de hambre. O tenga misericordia de mí, no nos mate. ¿Qué estamos diciendo? Tenga compasión, ¿verdad? Y estamos apelando a que esa persona que nos amenaza o de la cual necesitamos un favor, le estamos rogando que Él pueda enviar a nuestra vida misericordia. Los hebreos usaban la palabra Padre para el autor de la primera causa de algo. Vean ustedes un ejemplo desde el Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Cómo los hebreos usaban la palabra Padre para indicar la autoría o la primera causa de algo. Miren ustedes aquí en Génesis 4, versículo 20 y 21, la primera vez que aparece esta palabra en la Biblia. Génesis 4, 20 y 21. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Dónde tuvo su origen la ganadería? ¿Dónde tuvo su origen las tiendas de campaña que el hombre diseñó para protegerse y resguardarse del frío y de la intemperie? En un hombre bíblico llamado Jabal. Versículo 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Quién fue el originador de la música? Jubal. Entonces la Biblia nos comienza desde el principio a mostrar cómo de determinados hombres y de los genes de esos hombres comenzaron a originarse los oficios, la agricultura, la ganadería, la música, etcétera, etcétera. ¿Tú nunca te has preguntado esto? Porque tu hijo, Pepito, tiene una disposición nata hacia la música. Y a los 5 años ya toca el piano, a los 7 años la flauta, a los 12 años quiere meterse al conservatorio de música, y el otro hijo mío quiere ser futbolista.
y el otro quiere ser abogado. ¿De dónde viene esta disposición humana hacia diferentes aspectos o áreas académicas u oficios o deportes de la vida? ¿De dónde viene todo esto? De antepasados nuestros, de genes que tuvieron mis tatarabuelos, y cada ser humano hereda a través de los genes la información o el disquete, el software. Yo nací con un software, tú naciste con un software. Yo recuerdo a mi padre, por ejemplo, mi padre amaba la música y la amaba tanto que nos puso desde chiquitos a aprender a tocar la guitarra. Yo me acuerdo a los 7 años de edad ya teníamos un maestro que nos da clases de guitarra. Mi hermano Alex, mi hermana Terry y yo tocábamos muy bien. Ahí me dio más por la música clásica y la flamenca y la guitarra. Y mi padre le daba una guitarra y era una papa para tocar nada. Nunca mi padre aprendió a tocar ningún instrumento. No estaba en él. No tenía esa disposición nata de la musicalidad, pero amaba la música. Hay muchas veces que amas el fútbol y te dan un falón, ¿verdad? Y mejor métete a jugar básquetbol. Porque no lo haces, agarramos a Michael Jordan y lo metemos a la selección de fútbol y Michael Jordan hace el ridículo. O agarramos a Hugo Sánchez y lo metemos con los Lakers de basquetbolistas y no la hace, ¿verdad? Porque Hugo Sánchez nació para ser futbolista, Michael Jordan para ser basquetbolista, Oscar Wilde para ser escritor, Shakespeare para ser dramaturgo, y así vemos Einstein para ser un científico, y cada uno de nosotros tenemos diferentes disposiciones. Vean esto en 1 Corintios capítulo 1. La Biblia es maravillosa, maravillosa. Nos contesta todas las interrogantes, los cuestionamientos. Es tan profunda y al mismo tiempo tan simple y tan sencilla. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué es vocación? Llamado, ¿verdad? ¿Qué vocación tiene mi hijo? Pues mi hijo tiene vocación para ser abogado, el otro tiene vocación es llamado. La Biblia nos manda que veamos nuestro llamado. Fíjense lo que dice: no son muchos sabios. ¿Cuántos Einstein hubo en el siglo XX? 2. Alberto Einstein y el otro que vive ahorita, que se llama Stephen Hawking, que es el científico matemático en Inglaterra, está atado a una silla de ruedas, tiene una especie de esclerosis que no le permite, es el hombre más inteligente que existe en el mundo ahorita, se llama Stephen Hawking, o Hawkins, escribió un libro de astrofísica tremendo, y él es uno de los científicos como Einstein que dice, Dios no juega a los dados con el universo. Pero nada más 2. Mirad que no son muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos. ¿Cuántos poderosos hay en el mundo, verdad? Son contados, ni muchos nobles. ¿Cuántos reyes quedan en Europa? Pues los reyes de Holanda, los reyes de España, los reyes de Bélgica, los reyes de Inglaterra, pero son 4, 5, 6 reinados en el mundo entero, comparado con los más de 6,000 millones de habitantes que habitamos. Mirad que no hay muchos abogados, no hay muchos licenciados, no hay muchos plomeros, está repartida la vocación por todas partes. Y todo esto nos muestra la autoría, el origen de estas cosas, de dónde viene mi vocación de Dios. Dios tiene para ti y para ti y para ti y para ti y para ti un llamado por lo cual naciste. Y la Biblia nos dice que nuestra responsabilidad es descubrir para qué me creó Dios. Y si tú escoges una carrera a la cual no fuiste llamado y estudias arquitectura y no tienes capacidad para el dibujo, por ejemplo, o para el diseño que se requiere para ser arquitecto, o si te metes a estudiar físico, matemáticas o astrofísico y no tienes la capacidad ni la habilidad para las matemáticas ni para los números, estás en un campo y en una autoridad en la cual no vas a funcionar, vas a fracasar y te vas a frustrar. Porque no es tu llamado. Pero es que mi papi quería que fuera arquitecto como él. Pues si tu papá era arquitecto como él, no significa que todos mis hijos van a ser arquitectos, ni que tienen el llamado que yo tuve. Entonces es un error gravísimo de nosotros como padres, querer que nuestros hijos tengan nuestro llamado. Yo soy futbolista, mi hijo tiene que ser futbolista. Soy predicador, tiene que ser predicador. Bueno, gracias a Dios que sea predicador si tiene el llamado. Si es futbolista, qué bueno, pero si no, no lo forces. Es que
Ahora los estudiantes, miren cómo seleccionan la carrera. ¿Cuál deja más dinero? El otro día vi en la revista Forges, y Fortune en inglés, todo un artículo dedicado a los jóvenes universitarios buscando carrera. Y les ponen las carreras que más dejan son esta y esta, estas descártalas porque ya hay demasiados ingenieros mecánicos, ya hay demasiados de esta profesión, estas son las que tienen y ahora escogen la carrera de acuerdo a la economía. Porque de acuerdo al mundo, el que alcance dinero y el que prospere en dinero es una persona de éxito. No así de acuerdo a la Biblia. Si tú escoges una carrera, joven que me escuchas, por causa de que en eso voy a hacer más dinero y no es tu vocación y no es tu habilidad, vas a fracasar y a frustrar tu vida en el futuro. ¿Saben ustedes, de acuerdo a el Seguro Social, cuántos profesionistas en México no tienen trabajo? El 65% de los profesionistas egresados de universidades en México viven del comercio. ¿Qué nos muestra esto? Que la mentira más grande es creer que ir a la universidad es sinónimo o símbolo de prosperidad. ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. Tú prosperarás si tú eres y sigues la vocación que Dios te ha dado. Si te voy para carpintero Dios, ahí en la carpintería vas a prosperar, porque para eso te diseñó Dios, para eso te creó Dios, y ahí es tu campo de autoridad. Y si te metes en la plomería, vas a fracasar, porque tú no eres plomero, eres panadero. Y si eres panadero, sigue la panadería y haz el mejor pan y las mejores conchas de Toluca. Y ahí Dios va a bendecir ahí, porque Dios quiere que tú vendas las mejores conchas de Toluca y a los hermanos que se las regales. Bueno, regresamos a 2 Corintios. Y vemos nosotros, pues, claramente que por la misma razón, Dios es llamado, en Hebreos 12:9, el Padre de los Espíritus. Porque todos los espíritus proceden de Él. Todos los espíritus proceden de Dios. Dios es el autor, el originador de los espíritus, por eso se llama el Padre de los Espíritus. En Santiago 1:17 dice, Dios es el Padre de las luces. O sea, Él es autor de todos los dones que yo pueda recibir del cielo. Él es el autor, el originador de mi sabiduría, mi inteligencia, mi buen fútbol, mis buenos conchas, mi buen trabajo en carpintería, mi buen pintor. Todo lo bueno que tú puedas aportar a la humanidad no viene de ti, viene de Dios. Y cuando una persona se comienza a enorgullecer, yo estoy aquí, ¿verdad? Tengo mis coches y dinero y nací en la familia Piruration. Y comienzas a ver, ¿verdad?, a la persona que no tiene dinero, o al indígena, o al marginado, como que te sientes superior porque tú alcanzaste y tienes un título, tienes un coche, y toda la demás gente que no es como tú, la comienzas a ver de arriba hacia abajo, o a una hermana, ¿verdad?, que viene guaraches ahí, comienza a creer que tú eres superior, o la menosprecias. Se llama en la Biblia orgullo. Y Dios odia y resiste a los orgullosos y les da gracia a los humildes. Pero cuando te centras y entiendes que lo que tienes, el color de ojos que tienes, la familia a través de la cual naciste, proviene de Dios, vives con humildad en la vida, dándole gracias a Dios, porque así como Dios te ha dado, en cualquier momento, recuérdalo, Dios te lo quita. En el momento menos pensado, lo que el hombre ama más, Dios lo deshace como polilla. En cualquier momento Dios te quita la belleza, te quita la guapura que tienes, te quita el dinero que tienes, te quita la prosperidad, truena tu negocio, truena aquello. Así Dios en cualquier momento, en una hora, el 11 de septiembre, cuando los aviones se estrellaron en las torres de Nueva York, en una hora Dios cambió la economía mundial, el comercio mundial, las religiones fueron alteradas, la política, el poder militar, todo fue trastornado en una hora. Y todavía hasta ahorita se siguen sintiendo las repercusiones. En una hora. Cuando nadie esperaba lo que pudiera suceder. Hoy en la mañana leí en la revista Time que ya el dólar está 25% abajo del euro, de la moneda en Europa. 25%. Y que si en los próximos años o meses, así dice el artículo,
Dice el dólar a la deriva, en la revista Time que acaba de salir hoy. El dólar a la deriva, así se llama el artículo por dentro. Dice el artículo que si en los próximos meses los de la Organización de Producción de Petróleo Mundial, la OPEP, tratan de ya no comprar en dólares, ni tener el dólar como paridad para exportar e importar petróleo, y escogen el euro para que sea la paridad del petróleo, el dólar y Estados Unidos se van totalmente al fondo. ¿Y saben ustedes qué interesante es esto? La Biblia profetizó hace 2600 años en el libro de Daniel que la última forma de imperio mundial, esto en la revista que les acabo de mencionar, en la revista lo escribí, en la última forma de gobierno mundial, el último gobierno no va a ser Estados Unidos, va a ser Europa, en una unión y una mezcla con el Medio Oriente. Europa y el Medio Oriente van a hacer una alianza y de ahí va a salir el anticristo. Todo está perfecta y detalladamente escrito en la palabra de Dios. Bueno, vamos pues a 2 Corintios 3 y dice la Biblia que Dios es el Padre de las misericordias. En otras palabras, la misericordia, al que le interese la definición, es la bondad que nace, repito, tiene su origen, su autoría en Dios, es la bondad que nace del corazón de Dios y que le impide castigarnos como deberíamos ser castigados. Lo voy a explicar ahorita. La misericordia es la bondad que nace del corazón de Dios, por lo cual no nos castiga como deberíamos ser castigados. Lo voy a explicar. En esta noche, no sé cuántos de ustedes, puede ser uno, dos, pueden ser muchos, viven en pecado. Y voltearse, mi negocio sigue bien, en mi casa está todo tranquila, la televisión tranquilo, yo no siento así que me remuerda la conciencia ni nada, pero tienes un amante, vives en adulterio. ¿Cuántos de ustedes jóvenes se están acostando con su novio o con su novia en relaciones sexuales prohibidas moralmente por Dios? Iban a la universidad y están como si nada les pasa. ¿Por qué no te ha pasado nada? Por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios. Porque se está esperando Dios a que tú tal vez en esta noche reacciones y te des cuenta que no puedes continuar viviendo en pecado. Que tarde o temprano esta vida va a ser la causa de tus sufrimientos y va a ser la causa de que abortes el llamado que Dios tiene para tu vida. Dice en Romanos 2, versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios nos está diciendo en esta noche, ¿qué no sabes? Que la razón por la cual no te ha pasado nada, no has tenido ningún accidente, no te has metido a la cárcel, no te has embarazado, no has tenido SIDA, ¿no sabes que es porque soy un Dios misericordioso? Dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que, si tú crees que porque no pasa nada y sigues igual, no, yo no necesito a Dios, no te metas conmigo, Dios, ¿verdad? Ya estoy cansado de sermones. Ok, dice Dios, ¿sabes qué, Pancho? ¿Sabes qué, Pepita? No me vuelvo a meter contigo. Y cuando Dios sabe que algún ser humano llega a ese grado, donde ya no te metas conmigo, no quiero oírte, ni me digas cómo hacer mi vida, déjame a mí ponerme las reglas, porque yo soy Dios, tú no eres Dios, yo soy Dios. Ok, te dice Dios, juega el papel de Dios, te abandono. Y entonces se endurece tu corazón, se endurece el corazón. Y esta palabra endurecimiento es interesante en el griego porque es la palabra kalus, de donde viene la palabra callo. La que tengo en la oreja, la que tengo aquí es diferente a la que tengo en el cuello, pero la piel más gruesa se encuentra en las palmas de las manos. Dios nos creó así, porque aquí es donde agarramos el martillo, el machete, los instrumentos de trabajo, la puerta, ¿verdad? Y necesita esta piel ser más resistente que la piel de los párpados. Entonces, si yo agarro el martillo y le doy mucho tiempo, hay algo que comienza a adquirir una protuberancia y se llama callo.
Y ese callo que sale en las manos, agarras una aguja y la atraviesas y no hay sensibilidad, porque no tiene ninguna conexión nerviosa. Pues así se hace el corazón. Hay personas que han pecado y pecado y pecado tanto, no te metas conmigo y déjame vivir mi vida, que ya el corazón lo tienen encallecido. Y cuando Dios les habla con su palabra, la palabra pasa como pasa por un callo y no la sienten. En esta noche van a salir y van a seguir haciendo lo mismo, porque en esta noche no sintieron, su conciencia no les molestó. Esto es el síntoma más peligroso del juicio de Dios en tu vida. Es lo más peligroso que existe, cuando la palabra de Dios ya no hace efecto en tu corazón. Regresamos a Corintios y dice la Biblia que Dios también es el Padre de consolación. La palabra consuelo o consolación tiene su origen, vamos a Juan capítulo 16, en el Espíritu Santo. Dios, ya vimos, es el origen y el autor de la misericordia, pero también del consuelo. Esto es bien interesante. Y veamos el origen del consuelo. Y vamos a entender qué significa ser consolado por Dios. A ver si nos da tiempo de acabar. Si no, el próximo miércoles continuamos. En Juan 16, vamos a leer desde el capítulo 14 de Juan. Juan 14, versículo 16. Por primera vez, Cristo les dice a los discípulos, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esta palabra consolador es la palabra griega parakletos, y los griegos la usaban para los abogados, no los de México, ¿verdad? O no todos, ¿verdad? Una vez me dijo una persona, para ser abogado en México tienes que ser tranza, y si no, no estudias abogacía. Y si no tranzas, no avanzas. Así me dijo. Digo, bueno, sabes que hay de todo, ¿verdad? No todos son así como tú, le dije. Bueno, la palabra abogado significa una persona que es llamada al lado de otra para ayudarla, animarla y defenderla. Este es el origen de la palabra abogado. Y es la palabra parakletos, y también se tradujo consolador. Por ejemplo, en 1 de Juan 2, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Esa palabra abogado, ahí se tradujo abogado, es parakletos, es la misma palabra que se tradujo aquí consolador. ¿Por qué? Cristo le dice a los discípulos, yo ya me voy, porque no me puedo quedar en el mundo, porque tengo un cuerpo físico. Entonces yo tengo que irme, tengo que morir y mi espíritu tiene que salir y se los voy a enviar de nuevo, de regreso, porque el Espíritu Santo va a bajar al mundo no en forma física. Yo estuve ya con ustedes 3 años y medio, mis niñitos, mis queridos discípulos, pero no me puedo quedar con ustedes, porque si me quedara no podría venir el Consolador, pero si me fuere, no se van a quedar ustedes huérfanos. Yo me voy físicamente, pero voy a entrar, habitar en ustedes espiritualmente. Y voy a venir a estar al lado de ustedes. ¿Qué significa parakletos? Para ayudarlos, defenderlos y animarlos. Esta es la función primordial del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Vayamos a Juan 16. Bueno, ahí mismo veamos el 18. Dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en el capítulo 16 de Juan, versículo 7, Jesús continúa diciéndoles, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo os lo enviaré. ¿De qué manera esta revelación tan tremenda nos debería motivar a entender lo siguiente? El Espíritu Santo, en el momento que una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, entra y nos sella. Un sello implica propiedad y un sello implica, ¿verdad?, que somos exclusiva propiedad del Señor, y también nos distingue de los poderes del mal, de que somos y pertenecemos al ejército de Dios. Los demonios saben quién tiene en esta noche el Espíritu Santo y quiénes son religiosos nada más. Entonces el Espíritu Santo entra a mi vida y entonces dentro de mí yo comienzo a tener problemas. Ay, Señor, mi esposa, ay, mi esposo, mi hijo. Y en ese momento soy cristiano. ¿Qué debo hacer? ¿Una copa?
un pericazo, un chocho, ir con el psicólogo, con el psiquiatra. ¿Cuál es la reacción del cristiano ante las tribulaciones? Caer de rodillas. Caer de rodillas. Señor, oh Padre Santo, aquí estoy delante de ti, tengo 3 días que no veo a mi hijo, se fue a mi hija o mi esposo, lo que tengas, perdí el trabajo, de rodillas. Y ahí de rodillas comienza en 10, 15 minutos a calentar tu corazón con Dios. Padre, te adoro, te bendigo y procura entrar en un estado primero de paz. Porque tú no puedes estar hablando, Señor, Señor, ¿me escuchas? Señor. Porque con esa actitud, con tu corazón así, no puedes distinguir ni discernir la voz del Espíritu Santo. Entonces primero cálmate, aplácate, sereno moreno. Y ya que te calmas, después de 10, 15 minutos de adorar a Dios, Padre, te bendigo, ya que te sientas tranquilo, ¿verdad? Cálmate, dice Dios, y háblame bien. Es como cuando yo me digo, papá, ¿qué le dice a tu hijo? Cálmate, háblame bien, tranquilízate. A ver, explica, tranquilízate primero y háblame bien. ¿Por qué? Porque en un estado emocional alterado no se puede ni siquiera coordinar ni tener pensamientos coherentes. Entonces ya nos calmamos y comenzamos a orar a Dios y viene la paz. Y entonces el Espíritu Santo comienza a consolarme. Y siento una fuerza que ni el Walter Mercado, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni mi abuelita, ni la doctora Corazón, ni el pastor. ¿Cuántas ovejas en cuántas iglesias creen que el pastor es Dios? Pastor, me estoy muriendo. Pastor, me dio un planchazo. Ya antes de que venga conmigo, hermana, ya fue usted con Dios. Mire, yo no la voy a consolar, yo le voy a decir con la Biblia qué tiene usted que hacer, pero la paz yo no se la puedo dar. Un pastor no le puede dar la paz a nadie. Hermano, ore por mí para que tenga paz. ¿Qué es Aladino y la lámpara maravillosa? Como ayer me trae una muchacha, una hermana, hermano, quiero que ore por mi hija porque tiene dolores de cabeza. A ver, ven para acá, muchachita, tenía 16 años. A ver, te pregunto, ¿eres cristiana? Sí. ¿Cómo está tu vida con Cristo? No, chepo. ¿Tienes novio? Sí. ¿Y es cristiano? No, pues no oro por ti, le dije. Y le digo a su mamá, ya ve, ¿cómo me trae usted a su hija cuando anda con un muchacho, verdad, que no es cristiano, y vive en pecado la muchacha, pero quiere que oremos para que se le quiten los dolores de cabeza? Así es como ahora se está usando a Dios como un mago. Y le dije a la muchacha, si tú crees que Dios es un mago o el genio de la lámpara de Aladino, te equivocas. Primero haz y obedece a Dios y después vienes y le dices, Padre Santo, te pido por esto. Dios nos concede las oraciones cuando vivimos y hacemos su voluntad. No nos atrevamos a orar. Padre, consuélame, perdí a mi hijo. Padre, consuélame. Pues no te va a consolar Dios, aunque tengas el Espíritu Santo, porque en tu vida haya algo que te impide que Dios te consuele y se llama pecado. El pecado detiene el consuelo de Dios a mi vida. Y como no siento que Dios me consuela, ¿en quién buscamos consuelo? Repito, pues en emborracharme, en otra mujer, en pornografía, en drogas, en pastillas tranquilizantes, en chochos, en Valium, en ecuaniles, etcétera, etcétera, en puertas equivocadas. Porque no conocemos al Espíritu Santo. Ni hemos descubierto que el origen del consuelo no está en el mundo. Aquí en el mundo no hay nadie que me pueda consolar. El origen, el autor de todo consuelo proviene de Dios. Oremos. Bendito seas, oh Dios y Padre de toda misericordia, porque tu misericordia es más grande que tu ira, ya que tú nunca juzgas a nadie sin antes haberte esperado que la persona se arrepintiera. Cuando Dios juzga a alguien, dice la Biblia, es porque esa persona había llegado demasiado lejos en sus pecados. Y Dios no puede tolerar el pecado, menos en sus hijos, porque Dios sabe cuánto nos hace sufrir. Qué miserable vuelve mi vida el pecado. Me roba la paz, nos roba el gozo, nos seca los huesos, nos deprime, nos vuelve irritables, desconfiados, incrédulos, murmuradores, hipócritas, criticones. El pecado roba y destruye la semilla y la misión que Dios tiene para nuestra vida.
Padre, te damos gracias porque por causa del pecado, tu Hijo en la cruz dio su vida por nosotros. Y todas las cosas horribles que le hicieron a tu Hijo en la cruz es para que nosotros tuviéramos un cuadro, un retrato, una pintura de lo que es el pecado. Porque fue el pecado lo que le hizo todo eso que Cristo sufrió. El pecado lo desfiguró, lo convirtió en un guiñapo humano y finalmente el pecado hizo que tú abandonaras a tu Hijo en la cruz del Calvario. Tu palabra dice que en la cruz cuando Él gritó, Padre, ¿por qué me has desamparado? La respuesta era, porque en ese momento, hijo mío, los pecados de la humanidad están siendo puestos sobre ti y yo tengo que dejarte morir solo. El pecado es lo que llevará a muchas personas al infierno, porque el infierno será la eterna separación de un Dios santo, que mientras tú vivías te decía, arrepiéntete, detén tu manera de vivir, cambia tu estilo de vida, porque el día de tu muerte será demasiado tarde. En esta noche, el Dios de misericordias te llama a que vengas a la cruz y te arrepientas de tus pecados, que le pidas perdón, porque Él va a tener compasión de ti y te va a perdonar, no te va a castigar, porque hay gracia y misericordia y perdón en la cruz de Cristo. Si tú vienes esta noche arrepentido a la cruz y crees que Cristo murió en tu lugar en la cruz y con su sangre pagó por tus pecados y por mis pecados, la Biblia dice que Dios te da vida eterna. Ven en esta noche a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y recíbele por la fe en tu corazón. Las personas que en esta noche quieran invitar a Cristo a su vida por primera vez, dile estas palabras ahí desde tu lugar. Dile, Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, una pecadora, y que mi vida te ha ofendido. Creo que Jesús en la cruz pagó por mí con su sangre por mis pecados. Creo que a los 3 días lo resucitaste entre los muertos y en este momento Él está vivo en forma espiritual. Y a ti, Jesús, te hablo y te invito en este instante a que entres a mi corazón y te recibo en esta noche como mi Dios y mi Salvador. Lávame y perdona mis pecados, cambia mi manera de pensar y dame la vida eterna, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.